Hola, hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos una vez más. El día de hoy estaremos hablando sobre el caso de Chepe Luna, el narco que se escapó de las leyes, pero no de la muerte. Les pido que se queden hasta el final para que puedan comprender su oscura historia. Ahora sí, acompáñenme a conocer de cerca los detalles de esta historia. El 25 de febrero de 1970, en una de las casas de Pasaquina, un municipio de la Unión en El Salvador, nació Natividad Luna Pereira, al que años más tarde se le conocería como Chepe Luna. Provenía de una familia humilde y cuando creció, los negocios lo llevaron a radicarse en el vecino país Honduras. Sería él quien resaltaría el apellido familiar al convertirse en un reconocido ganadero y empresario exitoso, dueño de una empresa de transportes con sede en Tegucigalpa, Honduras, pero también sería conocido por ser un socio fundador de Los Perrones, la primera banda de transportistas de El Salvador, que nació y creció bajo el abuso del poder público para beneficio personal y privado por parte de las autoridades, entre ellas la Policía Nacional Civil. En el año 2009, su nombre enlistó una investigación coordinada por los Estados Unidos. Resultó que Chepe Luna era el cabecilla del cartel de los quesos, una estructura dedicada al contrabando de productos lácteos y bienes ilegales. El empresario habría descubierto lo fácil que era sobornar a la seguridad fronteriza de El Amatillo, así que comenzó a cambiar esta mercancía por polvos blanquecinos. Chepe Luna convirtió viejas rutas para movilizar su mercancía. Una iniciaba de Barrancones a la carretera Panamericana, otra de las playas de la Unión hasta Santa Rosa de Lima y la última de San Miguel a El Amatillo. Cada ruta le permitió mover decenas de kilos de cocaína. El empresario, como la gran mayoría de narcos, pudo construir su propia empresa en El Salvador, pagó fiestas y jaripeos en las ferias de Pasaquina y fue candidato a concejal en ese municipio. Rápidamente el dinero comenzó a multiplicársele y ya no hubo necesidad de evadir a las autoridades. En cambio, comenzaron a comprar voluntades o informantes dentro de la PNC. En ese entonces la corporación policial estaba a cargo del exdirector Ricardo Meneses. La banda inició un nuevo giro en sus negocios. Comenzaron a expandirse de sur a Norteamérica. La mercancía o sustancias ilegales provenían de Ecuador, de donde el producto era transportado en lanchas rápidas que hacían escala en las costas centroamericanas y el destino final era el Golfo de Fonseca. Posteriormente, esta droga era distribuida en contenedores y conducidas por cabezales que eran propiedad de la banda Los Perrones. El 6 de mayo del año 2003, Chepe Luna llegó a la alcaldía de Pasaquina y solicitó un certificado de nacimiento. Los empleados municipales le informaron que tenía doble nacionalidad. En su identificación de Honduras se hacía llamar José Natividad Pereira Luna y en los documentos registrados en El Salvador aparecía como Natividad Luna Pereira. Este obstáculo no fue difícil de superar. 6 días habían pasado cuando Héctor Ramírez Odil, un antiguo vecino de un pequeño pueblo donde ambos pasaron parte de su infancia, había asumido la alcaldía en representación del partido Arena. Su relación con el alcalde le facilitó obtener el documento único de identidad, también conocido por sus siglas como DUI. Para ese momento, Chepe Luna ya enfrentaba cargos, tenía órdenes de captura y se había iniciado algunos procedimientos judiciales en su contra. Además, era señalado como uno de los traficantes de personas más importantes de Centroamérica por la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos y el FBI, y un tribunal de Nueva York había emitido una orden de captura en su contra porque sospechaban que estaba involucrado en el narcotráfico y lavado de dinero. Según registro de la policía, el 21 de marzo del año 2002, Chepe Luna participó en el asalto a 2 agentes que perseguían un vehículo cargado de queso de contrabando. Al poco tiempo fue detenido por este altercado y durante el juicio la Fiscalía General de la República le añadió cargos por proferir amenazas luego de que gritara y acosara a sus acusadores. Mencionarles también que en el año 1999, Chepe Luna había sido detenido por contrabando, pero por falta de pruebas, ese y el actual caso se desmoronaron y quedó libre. No pasó mucho tiempo cuando fue conocido como el contrabandista más poderoso del oriente de El Salvador debido al control que ejercía sobre terreno de aguas superficiales aledaños al Golfo de Fonseca, así como el acceso a sus mercancías en Nicaragua y en Honduras, y lo más importante, una extensa red de colaboradores que se habían unido a él,
especialmente dentro de la PNC, así como en la Fiscalía General de la República y el sistema judicial. En fin, el dinero que tenía hacía que cualquiera se rindiera a sus pies. En el año 2004, un informe elaborado por el Ministerio de Hacienda indicaba que el contrabando de todo tipo de mercancías aumentó, porque los jefes policiales comenzaron a recibir gratificaciones de las estructuras de poder a finales de 2003 y los primeros 9 meses del 2004. La policía favoreció a los contrabandistas en la medida en que los dueños de las mercancías que pagaban sobornos no eran tocados. Chepe Luna trabajaba bajo la misma estrategia de otros contrabandistas que terminaron convirtiéndose en narcotraficantes. Ganó control territorial, el acceso y manejo de una red logística de transporte que fue capaz de mover mercancías de manera segura y rápida, que tenía el dinero suficiente para comprar a las autoridades e incluso incorporarlas al negocio. Un comunicado de prensa del año 2004 destaca su modus operandi. En esa fecha, agentes de la División Financiera despejaron el camino a los contrabandistas de queso en el Paso Ciego El Cuzuco. Otros agentes coludieron con los contrabandistas y un capitán del ejército supervisó a los soldados que ayudaron a descargar los bloques de queso. Todo ocurrió a escasos metros de una casa propiedad de Chepe Luna, ubicada en Barrancones, en el Golfo de Fonseca, cerca de la entrada marítima compartida por los países de El Salvador, Honduras y Nicaragua. Se ha llegado a saber que Chepe Luna coordinaba lanchas rápidas y tenía muelles de desembarques en el Golfo, uno en la isla Perico a la entrada del canal de Barrancones y otro en el río Guascorán. Además tenía una propiedad en una pequeña isla donde trabajaban para él en promedio unas 25 familias. El empresario también tenía personas trabajando para él cerca de la pista de aterrizaje de la Fuerza Aérea, ubicada cerca de la playa El Tamarindo, donde los pobladores llegaron a presenciar vuelos nocturnos. A mediados del año 2004, su influencia se extendía mucho más allá de los sobornos a agentes y gerentes en el Departamento de la Unión, como fue el caso del jefe de la División Financiera, Óscar Aguilar, alias Cachorro. Él permitió el crecimiento de estos contrabandistas que operaban en el oriente del país, quienes después serían conocidos como los Perrones. Este tenía contacto directo con las grandes estructuras y sus subordinados. Agentes y jefes locales iban tras los pequeños operadores y tras recibir un pago inmediato los detenían, los dejaban ir y rápidamente retenían su mercancía, con lo que se beneficiaba el sistema judicial. En el año 2010, la Procuraduría General de la República abrió un expediente a Cachorro por su trato con Chepe Luna, pero en el año 2012 fue designado jefe del Centro de Inteligencia Policial, es decir, la unidad de la policía que se supone debe recabar y analizar toda la información relacionada con el crimen organizado. Pero a finales del año 2004, bajo la supervisión de la DEA, el gobierno del presidente Antonio Saca había conformado un grupo de trabajo para perfilar a Chepe Luna y preparar un operativo para capturarlo. En el grupo, además de una delegación estadounidense, participaban la PNC o la Policía Nacional Civil, la Procuraduría General de la República, el Ministerio de Seguridad y una unidad de investigaciones especiales de la Dirección General de Impuestos Internos de la Secretaría de Hacienda. El grupo inició la persecución contra Chepe Luna. Capturarlo significaría demostrar que la policía no estaba infiltrada y que la Secretaría Técnica de la Presidencia realmente estaba trabajando para controlar el contrabando como parte de su política fiscal y que El Salvador iba en serio en la guerra contra las drogas. Los investigadores comenzaron por reunir informes de inteligencia y expedientes judiciales, incluidos los de Nueva York. También solicitaron al Registro Nacional de las Personas Naturales y al Ministerio de Hacienda que elaboraran un perfil completo de él. Durante la Semana Santa del año 2005, un operativo internacional que incluyó la asistencia de la policía nicaragüense hicieron su primer intento por capturarlo. Uno de los ministros que tenía conocimiento del operativo había llegado a su propiedad en la playa el miércoles de ceniza, mientras en El Salvador, en el oriente del país y en el noroeste de Nicaragua, estaban a punto de desplegarse equipos para implementar el plan que él, la policía y otros altos funcionarios estadounidenses habían planeado una y otra vez durante varias reuniones. Si todo salía bien,
El ministro regresaría de sus vacaciones para contarle al presidente Saca que habían hecho algo excepcional: capturar al narcotraficante más buscado por la DEA en El Salvador. Desde las primeras horas de ese miércoles de ceniza, mucho antes de que el ministro emprendiera su ruta hacia la playa, un par de agentes y sus homólogos nicaragüenses terminaron de afinar el operativo de vigilancia en Nicaragua, que según el plan daría inicio a la cacería. La idea era hacer caer en una trampa a Chepe Luna. Agentes encubiertos habían llegado a un acuerdo para que él entregara un cargamento de ganado y cocaína desde las costas de Chinandega hasta el lado salvadoreño de la carretera panamericana. Agentes antinarcóticos con la ayuda de la DEA le habían brindado las rutas utilizadas por Chepe Luna para transportar la mercancía. La operación incluía puntos de monitoreo en varios de esos lugares, incluido San Miguel, el último punto de salida hacia la capital y Guatemala. En San Miguel, Rosario y Marcial, dos oficiales que participaron en el operativo de arresto, quienes no fueron identificados por sus nombres reales, esperaban una señal cerca del centro comercial Metrocentro. Estos simulaban ser una pareja de enamorados que aprovechaban el primer día de vacaciones para intercambiar besos en el estacionamiento semivacío. Era la medianoche y el ministro continuó esperando una llamada telefónica en la playa. Esa noche, un niño dejó su bicicleta en el pavimento cerca de la puerta del conductor del Nissan blanco y golpeó la ventana un par de veces. Cuando el agente Marcial bajó el vidrio, le dio un mensaje: si quieres, puedes retirarte. El señor que estás esperando no viene, dijo el niño. Y efectivamente el hombre que la policía salvadoreña, norteamericana y nicaragüense esperaban no llegó. Chepe Luna se había escapado. Cuando finalmente sonó el teléfono del ministro en la casa de la playa, le dijeron que todo el plan había fracasado. Desde el principio el ministro sospechó que había agentes de policía involucrados. No era la primera vez que la complicidad en los más altos niveles había destruido investigaciones como esta. En total, fueron 4 operativos de captura que se cayeron, porque cuando todo estaba a punto de concretarse, alguien desde la policía le soplaba a Chepe Luna que iban tras él. Finalmente este huyó a Honduras. Para ese entonces la familia Flores Lazo, con Reinerio de Jesús a la cabeza, heredó parte del negocio. Nello como Chepe Luna supieron evadir a las autoridades gracias al dinero y sus influencias que tenían en la división antinarcóticos. El martes 7 de agosto de 2012, Chepe Luna fue capturado por la policía en la terminal de transportes Ulúa en Villa Adela, Honduras. La información que se manejó en aquella ocasión es que tenía 2 alertas rojas emitidas por la Interpol y era solicitado por las autoridades de Estados Unidos por suponerlo responsable de los delitos de tráfico de drogas y lavado de capitales. Acompañado de suerte, cuando fue remitido a la Dirección General de Migración, la defensa legal comprobó que la orden de captura girada por el Juzgado Excepcional de Choluteca estaba anulada y presentó un recurso de habeas corpus en el Poder Judicial, por lo que el narcotraficante quedó libre nuevamente. Chepe Luna logró huir de la justicia, pero no de la muerte. El 26 de junio del año 2014, a eso de las 5:30 de la tarde, se encontraba en el taller de mecánica de la empresa de transportes Mi Esperanza, y cuando se disponía a cerrar el local, se aproximó una camioneta gris con 8 hombres fuertemente armados que desde el automóvil comenzaron a dispararle a quemarropa, provocándole la muerte de inmediato. El cuerpo inerte de Chepe Luna quedó tendido cerca del portón, y en la escena del crimen quedaron aproximadamente 40 casquillos de bala que fueron levantados por técnicos de la sección de inspecciones oculares de la Dirección Nacional de Investigación Criminal. Las personas que presenciaron el ataque dijeron que la cabeza del narcotraficante quedó irreconocible por la cantidad de impactos que recibió. El ataque fue reportado a la policía, quienes de inmediato dieron persecución a los sicarios. Al llegar a la colonia Divana, fueron atacados por los supuestos criminales, lo que produjo un intercambio de disparos. 2 de los atacantes murieron. El cadáver de uno de los supuestos pandilleros quedó en un callejón de la colonia y el otro yacía sin vida sobre el techo de una de las viviendas. José Alejandro Verde Padilla, Jorge David Córdoba Rivera y 2 menores de edad fueron detenidos acusados como autores materiales del crimen del empresario.
No encontré reportes que informen si los capturados fueron encontrados o no culpables, por lo que este dato no se los estoy compartiendo. Sobre la muerte de Chepe Luna se conocieron dos versiones. La primera, que habría tenido problemas con algunos de sus socios, y la otra pudo ser el resultado de la competencia relacionada con su negocio legítimo de transporte. Así concluimos la oscura historia de Chepe Luna, el hombre que levantó un gran imperio para traficar sustancias ilegales, pero que desafortunadamente lo fácil no siempre tiene un buen final. Misteriosos, me gustaría saber desde dónde nos ven y qué opinan sobre esta historia. Si conocen algo más, les agradeceré nos lo compartan. Yo por mi parte agradecida con cada uno de ustedes por acompañarme hasta el final. Espero estén bien donde quiera que se encuentren. Nos vemos en un próximo caso de Crimen y Misterio. Adiós.